que María fue una mujer seguramente rechazada, una mujer discriminada por la sociedad, pero en Jesús encontró la esperanza para vivir una vida nueva y una vida digna. Y es que cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada y Jesús nunca nos decepciona. Vamos a leer Lucas 8, del 1 al 3. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Vamos a orar antes de seguir. Señor, yo te quiero pedir, oh Dios, que tú nos puedas tocar nuestro corazón una vez más, Señor. Queremos abrir tu palabra y que ella nos enseñe y que tu Espíritu Santo puedas obrar en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Dios. Gracias por tu dirección, Espíritu Santo, porque no estamos solos. Y en esta mañana yo te pido que tú quites de mí toda carne, Señor, y que tú puedas usarme como un instrumento en tus manos, oh Dios. Gracias por tu palabra en esta mañana. Abrimos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, quería, como os decía, hablar sobre la resurrección de Jesucristo, pero a través de esta mujer que hemos leído aquí. A Jesús le seguían, hemos leído por las ciudades y aldeas, no solo sus 12 discípulos, sino hemos leído algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí aparece María, que se llamaba Magdalena. Hay muchos malentendidos sobre la figura y sobre la vida de María Magdalena. La han confundido con otras mujeres. Algunos la han confundido con la mujer sorprendida en adulterio, que lo podéis leer en Juan 8. Otros la han confundido con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en la casa de un fariseo llamado Simón, en Lucas 7. Otros la han confundido con María de Betania, la hermana de Lázaro, quien también ungió los pies de Jesús en casa de Simón el leproso. Otros la han confundido con la mujer samaritana, en Juan 4. Y hasta algunos, hace poco, insinuaron que pudo incluso llegar a ser esposa de Jesús, por un evangelio que apareció a mitad del siglo XX, un evangelio gnóstico y apócrifo de Felipe, datado en el siglo II-III y donde dice que era compañera. O sea, que fijaros cuánta confusión hay con respecto a María Magdalena. Y parte de esta confusión es que María era un nombre muy común en aquella época. Sigue siéndolo, pero en aquella época María, o en hebreo Miriam, era el nombre más común para una mujer en la época de Jesús. Se cree que una cuarta parte de las mujeres judías de la época se llamaban María. Y solo en el Nuevo Testamento encontramos al menos 6 Marías. Y en el texto que hemos leído vemos a María Magdalena formando un equipo, con otras mujeres que seguían a Jesús y no solo le seguían, sino también le servían. Qué importante es trabajar en equipo. Es fundamental trabajar en equipo. Hay una frase que escuché hace tiempo que decía, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Y tenemos que aprender a trabajar en equipo y a aprender unos de otros y a contar con los otros, ¿no? Por lo tanto,
María trabajaba en equipo y el trabajo y todas estas mujeres que hemos leído en Lucas 8 tenían una cosa en común y era que fueron ayudadas por el Maestro. Hemos leído que fueron sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y es que hay dos cosas que unen por igual a las personas. Una es la pasión por algo y otra es el sufrimiento también por algo. Cuando tenemos una misma pasión o cuando sufrimos, eso nos une. Dicen que reír juntos une, pero llorar juntos funde. Y algo así ocurrió con estas mujeres. Tenían una misma experiencia de vida. Habían sido sanadas y liberadas por Jesucristo, por el Maestro. Habían sido tocadas, habían sido bendecidas y ahora les seguían. Se llamaba María Magdalena, no porque fuera repostera o le gustara los dulces, sino que Magdalena hacía referencia al lugar de donde ella era. Ella de una ciudad o de una localidad llamada Magdala. Está situada en la costa occidental del lago de Tiberias, también llamado lago de Genesaret o también llamado mar de Galilea. Y al oeste estaba esa ciudad llamada Magdala. Hoy lo puedes mirar en Google Maps y sigue estando esa ciudad que se llama Migdal. Ya ha derivado la palabra, es una localidad judía, israelí. Y ahí en Magdala, de allí era esta mujer, María, por lo tanto era María Magdalena. Y en los 4 evangelios hay 14 referencias a María Magdalena, 11 de las cuales se vinculan directamente con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Solo el evangelista Lucas agrega este detalle que hemos leído, que había sido liderada de 7 demonios, como hemos leído hace un ratito. No sabemos más, pero está claro que María fue una mujer seguramente rechazada, una mujer discriminada por la sociedad, pero en Jesús encontró la esperanza para vivir una vida nueva y una vida digna. Y es que cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida cambia, nuestra vida es transformada. Y Jesús nunca nos decepciona. Jesús seguramente no la juzgaría, como la juzgaba la sociedad y la gente, sino que Jesús la liberó de 7 demonios, no de 1, de 7, para bendecirla y para restaurarla en la posición de dignidad que había perdido. Así que desde ese momento que se unió al Maestro, al Mesías, nunca se separó de Jesús. Muchos estudiosos coinciden en que María era la encargada del grupo, o sea, era una mujer tenida en alta estima en la iglesia primitiva. De las 14 veces que se la nombra en los evangelios, en 8 de ellas su nombre aparece en primer lugar. Y seguramente, igual que Pedro surge como el líder entre los apóstoles, con su nombre siempre al principio, María de Magdala pudo seguramente ocupar una posición de liderazgo entre las mujeres del séquito de Jesús. ¿Y qué había en esta ciudad de Magdala? Pues había una industria floreciente de colorantes y textiles. Era una de las regiones más prósperas de la región. Y algunos creen que María estaba vinculada a este tipo de negocios y porque dice que contribuyó generosamente con el sustento del Señor. Así como no solo de Jesucristo, sino de los discípulos y de los demás que se añadían. Y hemos leído en Lucas 8 que ella y otras mujeres servían al Señor, como dice al final de lo que hemos leído, con sus bienes. Con sus bienes. Así que la palabra que usa para servir es diaconeo, que significa ministrar, servir, socorrer, distribuir y ayudar. Así que era una mujer importante. Y ella recibió liberación
porque como hemos dicho fue liberada no solo de un demonio, sino de 7 demonios, y con la abundancia de sus bienes no escatimó ni dinero ni tiempo para servir al Maestro. Así que aquí tenemos a esta mujer, y yo personalmente admiro la sensibilidad de las mujeres en el servicio cristiano y los valores espirituales. Hoy en día es una realidad, ¿no?, que las mujeres sirven y son importantes, pero en aquella época, en aquella cultura, las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, vivían infravaloradas. Decía un historiador judío, Flavio Josefo, que según la Torá, la mujer es inferior al varón en todo. Pero Jesús saltó por encima de los convencionalismos sociales de su tiempo. Y Jesús nunca ni dijo ni hizo nada o algo que discriminara a la mujer. Al revés, la puso en una situación de dignidad. Para Jesús, la mujer tiene la misma dignidad que el hombre y formó una comunidad mixta de hombres y mujeres que vivían y viajaban juntos. Jesús se puso de parte de los marginados y la mujer era marginada en esa sociedad judía. Por lo tanto, el mensaje de Jesucristo fue una buena noticia para las mujeres. Y por eso Pablo escribió en Gálatas 3, 26 al 28. Si quieres ir conmigo al libro de los Gálatas, Pablo, que fue convertido también al perseguir a los cristianos, él pudo ser transformado. Y fíjate lo que dice en Gálatas 3, 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, amén. Las mujeres dicen amén, ¿no? Muy bien, y todos decimos amén. Somos uno en Cristo Jesús. Así que María Magdalena comenzó a caminar con Jesús, ¿desde dónde? Desde Galilea. Lo hemos leído en Lucas 8, ¿no? Desde Galilea, desde que empezó su ministerio. Y lo acompañó, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. En un sentido metafórico, Galilea representa o puede representar la primavera en la vida del creyente. ¿Y por qué? Porque Galilea fue el lugar donde Jesús obró más prodigios y milagros que en ningún otro lugar. Fíjate tú, 3 de cada 4 milagros los hizo en Galilea Jesús. 3 de cada 4 parábolas las enseñó allí en Galilea. Y de los 3 años y medio del ministerio de Jesucristo, 2 se desarrollaron en Galilea. Así que Galilea representa el estado del alma, de forma metafórica, en la que vemos a Jesús, le sentimos, le escuchamos, sabiendo que todo está bien, porque el que sigue a Jesucristo tiene asegurada la salvación. Así que si estás tú y yo, estamos en Galilea, si estamos en un tiempo bueno, en un tiempo de paz, en un tiempo de prosperidad, en un tiempo de bendición, invirtámoslo en el Maestro, como aquellas mujeres que siguieron a Jesús en Galilea. Le servían con sus bienes y con su tiempo y con toda su vida. A veces nos limitamos a servir a Dios con un poco, pero estas mujeres lo dieron todo. Le sirvieron con sus bienes, con su dinero, con su tiempo, con su vida. Por lo tanto, si estamos en Galilea, sirvamos a Dios.
Mientras disfrutas de este tiempo, en tu temporada de bendición, bendice a los demás. En el tiempo de abundancia, reparte y comparte y da a los demás. En los días de alegría, sonríe a los demás también. Decía Agustín de Hipona, dijo, el amor es lo único que se hace más grande al compartirlo. Qué bonito. Es lo que se hace más grande al compartirlo. Por lo tanto, si estamos en Galilea, compartamos del amor que Dios nos ha dado a otros. Sirvamos a otros con amor y sirvamos a otros como Dios, como Jesucristo lo hizo. Y dice Juan capítulo 6 y versículo 2 que en Galilea le seguían, ¿sabes cuánta gente? Multitudes. Juan 6, 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Este es el capítulo en el que Jesús alimenta a 5.000. Y dice versículo 1, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Pero ¿sabes por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Le seguían porque eran alimentados, porque eran sanados, porque recibían la bendición de Dios. Así que Galilea representa la primavera en nuestra vida. Pero María Magdalena le fue fiel a Jesús hasta el final y le siguió desde Galilea hasta Jerusalén. Nunca le abandonó, ni siquiera en sus últimos momentos, los más difíciles. Estuvo con él en los momentos buenos, pero también en los momentos malos, en los momentos difíciles. Cuando le seguían las multitudes, pero también cuando le dejaron solo a Jesús. Y lo podemos ver en Mateo capítulo 27. Ve conmigo a Mateo 27 y versículo 55. Justo antes de esos versículos se narra la crucifixión de Jesucristo. Y en el versículo 55, cuando Jesús está en el Gólgota, clavado en una cruz, dice el versículo 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús, ¿desde dónde? Desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Así que cuando Jesús estaba en el Gólgota, alzado en una cruz y clavado en el madero, había unas mujeres mirando de lejos. Dicen muchas mujeres mirando de lejos. Y entre ellas estaba María Magdalena. Al igual que Galilea representa la primavera, el Gólgota puede representar el otoño, que es esa estación donde se pierden las hojas de los árboles y donde todo es más gris, ¿no? Y en Galilea veían a Jesús de cerca, podían tocarlo incluso, como aquella mujer con flujo de sangre, enferma, que tocó el manto de Jesús y fue sanada al instante. Podían tocar a Jesús, podían ser tocados por Jesús también. Pero fíjate lo que pasa ahora en el Gólgota. Ahora las mujeres, aquellas mujeres, lo miraban de lejos. Esto nos pasa a veces, ¿a que sí? Pasamos etapas de nuestra vida en que pasamos momentos difíciles y sabemos que Dios está ahí, pero le vemos de lejos. El Gólgota es esa época en nuestra vida en que aparecen muchas preguntas y escasean las respuestas. Es el otoño del alma, en el que el jardín se marchita y las hojas de los árboles, las hojas verdes,
caen y pierden sus hojas. Si estás en esa etapa, no dejes de mirar a Jesús. Mira a Jesús, aunque sea de lejos. No apartes tu mirada de Él. Sigue mirándole. No hay parábolas, no hay milagros, pero Él está ahí. A veces está mudo, pero Él está ahí. Así que, ¿recuerdas cuántos seguían a Jesús en Galilea? ¿Cuántos le seguían? Multitudes le seguían. Juan 6:2. ¿Por qué? Porque veían los milagros, veían las señales, eran alimentados. Pero ¿cuántos quedaron en el Gólgota? Un puñado de mujeres. Y entre ellas estaba María Magdalena. En Galilea le seguían a Jesús por los milagros. Pero en el Gólgota quedaron solo aquellos que fueron cautivados y transformados por Jesús, por el Mesías, por el Maestro. Y lo que les cautivó a esas personas no fue la provisión de Dios, sino el Dios de la provisión. No seguían a lo que les daba Jesús, sino seguían a Jesús, aquel que ahora estaba en una cruz, clavado y moribundo. Si estás en Galilea, sírvele, pero si estás en el Gólgota, no dejes de mirarle, aunque sea de lejos, como aquellas mujeres. Pero María Magdalena no se quedó ahí solo en el Gólgota, mirándole de lejos, y se fue, sino que ella siguió fiel hasta el último día, hasta el tercer día. Después del Gólgota, Jesús fue bajado de la cruz y fue llevado a un sepulcro. Y ahora estaba ahí, en una tumba, tapado por una piedra. Vamos a leerlo en el versículo 57 hasta el 61, donde estamos, en Mateo 27. Dice así: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. El texto vuelve a mencionar a María Magdalena como presente en el momento en el que José de Arimatea lleva el cuerpo de Jesús y lo deja en el sepulcro. ¿Cómo se sentiría María? Yo creo que esta pregunta nos la podemos hacer todos. ¿Cómo se sentiría María viendo enterrar a aquel que había seguido desde Galilea? Aquel que había sido el proyecto de su vida, aquel por el que había dado sus bienes, su tiempo, su vida, ahora estaba en un sepulcro, sepultado. Sus proyectos quizás estaban sepultados también. Su ilusión estaba sepultada en aquel lugar. Había sido su vida seguir a Jesús y ahora estaba en un sepulcro. Por lo tanto, si Galilea metafóricamente representa la primavera, el Gólgota representa el otoño, el sepulcro representa el frío invierno. Todo lo que había delante de esa mujer, María Magdalena y la otra María, todo lo que había era una fría piedra que le ocultaba al Maestro. Ahora ya no le podía ver de lejos, ahora ya no le podía ver, porque una piedra le ocultaba y no podía ver lo que había. Es esa época de nuestra vida en la que nada tiene sentido, que todos son preguntas y no hay ni una sola respuesta. Pero esas dos mujeres permanecieron allí, fieles al Maestro.
Para María, a pesar de ver solo un sepulcro, Jesús era su razón de vivir. No concebía la vida sin él. Era su vida, Jesús. Había sido liberada y él le había dado todo. Así que, a pesar de que estaba ahora en un sepulcro, ella le seguía amando y le seguían adorando, aunque no le veían. Cuando la situación les invitaba a abandonar, ellas siguieron amándole al Maestro y adorándole. Eso es fe y eso es fidelidad. Y sabes que la palabra fe y fidelidad tienen la misma raíz. La misma raíz. La fe y la fidelidad. Esas mujeres tenían fe en Jesús y fueron fieles hasta el tercer día. Por eso Dios la eligió para ser la primera que fuera a ver al Cristo resucitado. Fue una de las últimas en ver a Jesús en la cruz y fue la primera en ver a Jesús resucitado. Y la eligió Dios para dos propósitos especiales en ese día. Para ser testigo del milagro de la resurrección, pero también para ser la encargada de anunciar esa gloriosa noticia a sus discípulos. Y vamos a ver lo que pasó en el capítulo 28 de este mismo evangelio. Dice así desde el versículo 1: pasado el día de reposo, el Sabbat, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena, otra vez aquí aparece la primera, María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué bonito, qué gran noticia. Ahora el ángel les anuncia que Jesús ha resucitado y va delante a Galilea. ¿Te das cuenta del frío invierno, del sepulcro a la primavera gloriosa de Galilea? Y Jesús se lo vuelve a decir a ellas. María fue la última en alejarse de la tumba y por eso fue la primera en ver el milagro de la resurrección, a Cristo resucitado. Y los 4 evangelios lo mencionan, los 4, porque fue fiel hasta el tercer día. Así que mientras María Magdalena observaba la piedra del sepulcro, en el interior estaba ocurriendo el mayor de los milagros en la historia de la humanidad. Ella miraba el exterior, pero sin saberlo, dentro se estaba gestando un milagro, el mayor milagro, que Jesucristo resucitó al tercer día. De igual forma, a veces solo vemos una piedra fría, sin ser conscientes de que se están produciendo milagros dentro. Vivimos rodeados de tesoros que no vemos por el ritmo vertiginoso al que nos movemos. Y tenemos que tener fe y ver a Jesucristo. Nosotros moldeamos la realidad que nos rodea con nuestro modo de mirarla.
Fíjate qué frase más bonita. Moldeamos la realidad que nos rodea con nuestro modo de mirarla. Miramos o miremos como miraba el Maestro. Jesús miraba de forma diferente. Miraba con ojos de amor, con ojos de misericordia. Donde la sociedad veía gente que no tenía valor. Jesús daba valor a lo que la sociedad no daba valor. Por lo tanto, si tratamos de encontrar el amor de Dios, el rostro de Dios que nos perdona en aquel que nos ofende o nos daña, veremos que todo cambia, y que Dios quitará una vez más la piedra del sepulcro para que experimentemos el milagro de la salvación. Me gustaría terminar leyendo un texto de 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo 16. 2 de Corintios 4, 16. Un texto que nos alienta a seguir adelante y a mirar al invisible. Aquel que no podemos ver porque es espíritu, pero que está sentado en el trono y que vive y reina para siempre. Dice así 2 de Corintios 4, 16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que en esta mañana que podamos mirar a la cruz una vez más. Esa cruz está vacía. Jesús ya no está ahí. Ahora le pasean por las calles, pero Jesús ya no está en la cruz. Él resucitó al tercer día. Él vive y reina para siempre. Él está en la gloria, sentado a la derecha de Dios Padre. Y el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros y por nosotros. Amén. Por lo tanto, si te encuentras, no sé si estás en la primavera de Galilea, en el otoño, en el invierno, no sé cómo está tu vida, pero esté como esté, mira a Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa, que fue vertida una sola vez en la cruz del Calvario. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios y hoy es un día para que podamos volver a Él si nos hemos alejado. Y no solo hoy celebramos que Jesús resucitó, mañana también y cada día, porque es nuestra esperanza, porque es el sentido de nuestra vida, que Jesucristo vino a rescatarnos de nuestro propio enemigo, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Y Él ahora solo nos pide una cosa, y es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que pongamos nuestra confianza en Él. Que reconozcamos que Él cargó nuestras maldades en aquella cruz y que Él lo hizo por nosotros y por nuestro pecado. Que no somos mejores que otros, que le necesitamos, igual que María Magdalena, igual que cualquier mortal. Y Jesús ofrece en esta mañana su salvación. Gracias, oh Dios, en esta mañana, porque podemos celebrar que tú no solo moriste en aquella cruz y sufriste, sino que resucitaste al tercer día. Gracias porque en esta mañana podemos mirarte una vez más, como viendo al invisible. Y aunque sea de lejos, podemos
mirarte y poner nuestra mirada en ti, mirando las cosas, no las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas. Señor, por eso en esta mañana yo te pido que tú nos rescates una vez más, que tú nos ayudes a mirar como tú miras, a tener la mirada que tuviste, Jesucristo, cuando estuviste aquí en esta tierra, viendo la necesidad, viendo a los necesitados y trayendo libertad. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la palabra, y Él te ha enviado para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos, a proclamar año agradable al Señor. Gracias, Señor, en esta mañana, porque podemos levantar nuestra mirada a ti. Señor, queremos mirarte a ti, oh Dios, en el Espíritu. Gracias porque tú nos has rescatado, Señor. Gracias por tu sufrimiento. Gracias por tu entrega por cada uno de nosotros, porque derramaste tu amor en aquella cruz y nos amaste con un amor eterno. Señor, gracias en esta mañana, una vez más. Ayúdanos, Espíritu Santo, a llevar tu palabra, a llevar tu noticia, tus buenas noticias a otros, Señor. Gracias, 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 Dios. Te bendecimos, Señor. Queremos adorarte como hicieron aquellas mujeres. Y queremos esperar, Señor, un nuevo milagro. Serte fieles hasta el final, oh Dios. Y esperar el milagro que vas a hacer, oh Dios. Porque tú eres un Dios de milagros. Señor, danos fe y danos paciencia, Señor. Bendice cada persona que está aquí, oh Dios. Señor, que nadie salga de este lugar sin poder reconciliarse contigo. Señor, que todos puedan tener un encuentro contigo, con el Cristo resucitado. Gracias, Señor, por esta mañana. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros y sobre cada familia, Dios. Te seguimos, oh Dios. Queremos ser fieles hasta el final. Gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga y os guarde. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.